El sistema del complemento incluye más de 30 proteínas solubles. Están los componentes que se designan con la letra C. Hay de C1 al C9, suelen ser simógenos y para activarse requieren escindir una porción proteica de bajo peso molecular identificada con la letra A, de una de mayor peso molecular identificada con la letra B. Está el factor B, P y H, además de glucoproteínas plasmáticas que se enumeran de CCP1 a CCP20. Tenemos enzimas más 1 y más 2 que forman la lectina que una manosas. Las funciones son opsonización, acción citolítica, respuesta inflamatoria, depuración de complejos antígeno-anticuerpo, homeostasis, regeneración tisular, angiogénesis, movilización de células madre, desarrollo del sistema nervioso central y el control de la implantación embrionaria. Existen 3 vías de activación del complemento, la clásica, la alterna y las lectinas, las cuales se diferencian para las moléculas que inician las cascadas de activación. La C3 es la proteína del complemento más abundante en el plasma y la presencia de C3b en la superficie del patógeno favorece la destrucción de este por células fagocíticas. Todos los componentes del complemento se activan de manera espontánea a una tasa baja en plasma y a veces se unen a las células del huésped, lo que puede tener consecuencias dañinas. Las proteínas reguladoras de la activación del complemento pueden interferir con la inactivación de los componentes del complemento activados con anticipación. Las alteraciones de la actividad del complemento pueden producir enfermedades neurológicas, alérgicas, vasculares, renales e infecciosas. Vía de las lectinas. Esta vía es independiente de anticuerpos y se activa casi de inmediato favoreciendo principalmente la opsonofagocitosis. Es iniciada por la lectina de unión amanosa MBL, proteína dependiente de calcio hepático, que tiene 6 cabezas globulares e integra complejos con las serine-proteasas asociadas a la lectina que une amanosa más 1, 2 y 3. Posee un dominio para reconocer carbohidratos donde puede unirse a amanosas o N-acetilglucosaminas de la superficie patogénica, aunque también se activa por ligandos como fosfolípidos, DNA de células apoptóticas o filcolinas. Al unirse activa C1R y C1S, a su vez las serine-proteasas más 1 y más 2 se activan para romper el componente 4 y el componente 2 y crear la convertasa de C3, C4B, C2B, donde converge con la vía clásica. Luego se une a la subunidad C3B por ruptura de C3 para crear la convertasa de C5, C4B, C2B, C3B. Finalmente rompe el componente 5 uniéndose al fragmento C5b y ensamblar los componentes C6, C7, C8 y C9 para integrar el complejo de ataque a la membrana y crear un poro en la membrana del patógeno que posee una cara externa hidrofóbica asociada a la bicapa lipídica y un canal interno hidrofílico que permite el paso libre de solutos como lisosimas y agua, lo que culmina con la destrucción de la célula eucariota o del patógeno. Vía clásica. Esta vía inicia cuando el activador, que es la unión antígeno-anticuerpo, es reconocida por el iniciador C1Q. Una vez unidos C1Q, C1S y C1R también se unen y adquieren actividad sobre C4. C4 sufre una excisión que resulta en la liberación de C4A, que es una anafilotoxina, y C4B, que se une a la membrana. Esto ejerce acción sobre C2, el cual se divide librando C2B como anafilotoxina y C2A que se une a C4B, formando la convertasa C3. Esta convertasa activa a C3 al liberar la anafilotoxina C3A y a C3B que se une al complejo anterior, formando ahora la convertasa C5. Esta convertasa actúa sobre C5 para nuevamente generar C5A como anafilotoxina y C5B que se une a la membrana ahora en un sitio distinto. Esta molécula permite la unión de C6, C7, C8 y C9. Este último generará una apertura en la membrana para producir daño osmótico y muerte de la célula o microorganismo.
La vía alternativa puede activarse mediante diferentes mecanismos. Uno de ellos es como consecuencia de la activación del complemento por la vía de las lectinas o la vía clásica, ya que los fragmentos C3b generados en estas vías se unen covalentemente a la superficie de la superficie microbiana y, sobre ellos, se arranca esta vía tras la unión del factor B. El segundo mecanismo se basa en el fenómeno de hidrólisis espontánea del factor C3, por contacto de roce tanto con algunas bacterias como con superficies artificiales, lo que puede suceder en una circulación extracorpórea. La ruptura de C3 deja expuesto un enlace tioéster. Esto desestabiliza mucho esta proteína que tiene que pasar a fijarse covalentemente en la membrana, arrancando la vía alternativa con la participación de los factores B y D, o quedar inactivada en plasma IC3B. Las convertasas de C3 de la vía alternativa tienen una vida media corta por sí mismas. Sin embargo, pueden estabilizarse mediante su unión a la proteína plasmática denominada properdina o factor P. La properdina se sintetiza en los neutrófilos, que la almacenan en sus gránulos secundarios para liberar cuando se activan ante la presencia de patógenos. De modo que los factores que participan en esta vía de arranque del complemento son C3, B, D y P.